Bien, esta imagen probablemente viene a ratificar los constantes mensajes que no dejan de sorprender del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se autodenomina en su red social como el actual presidente de Venezuela. Bueno, Guido Larsson está con nosotros, analista internacional de la Universidad del Desarrollo, para hablar de este y otros temas que están marcando la agenda internacional. Guido, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oye, ya, esto ya comienza a tomar ribetes bien anecdóticos. Creo que no había visto nunca esto de autodenominarse presidente de otro país. ¿Cómo te va? Buenos días. Hola Gonzalo. Sí, bueno, forma parte, yo creo, ya del esquema psicológico de Donald Trump. No solamente se autodenomina como presidente de Venezuela, también se autodenominó como ganador del premio Nobel, de hecho, y eso es interesante en función de nuestra discusión por la reunión que va a tener aparentemente con Corina Machado. Y por el hecho ya bastante claro, incluso desde su primer mandato, que es un sujeto que no cuenta realmente con frenos, digamos, en torno a la óptica, la comunicación política o los efectos que lo que él diga o haga en redes sociales o en otros lugares pueda tener. Y creo que esto es una manifestación de aquello. No creo que refleje una manifestación de lo que está ocurriendo de hecho en Venezuela, pero también se informa de que Delcy Rodríguez podría tener una conversación con Donald Trump y eso ya comienza a despejar la aproximación que Estados Unidos va a tener al tema venezolano y al tema político mundial de manera un poco más amplia. Claro, ahora, ¿cómo se evaluará lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos en circunstancias? Mira, el viernes conversábamos con otro invitado, analista internacional, que nos decía que su tesis era que Trump estaba actuando como con un método de saturación, es decir, activando muchos temas simultáneamente, de manera como de remarcar el carácter de potencia indiscutible de Estados Unidos. Yo no sé si concuerdas con eso o más bien obedece a una ambición personal de quedar en la historia, obteniendo estos resultados. No, la verdad es que si uno revisa el primer Trump, ya a partir del primer Trump lo que vimos fue un grado, una magnitud, un volumen de información tan gigantesco que era imposible hacerle sentido, pero yo no concuerdo con la idea de que detrás de eso hay un diseño. Yo creo que acá hay un impulso incontrolable, psicológico, que probablemente tiene que ver con el narcisismo de Donald Trump, de hablar de todo, de comentar de todo, de no guardar silencio absolutamente con nada. Y dado de que es el presidente de la mayor potencia en la historia humana, Gonzalo, porque esa es otra cosa que hay que tener, ¿no? Estados Unidos no solamente es la mayor potencia hoy día, sino que al menos en términos comparados, es el actor que cuenta con el mayor poder comparativamente hablando en toda la historia. Bueno, por ser ese sujeto, todos los medios tienen que prestar atención a lo que él dice. Y tú tienes razón al menos en la insinuación. Es tal la cantidad de temas que aborda y que toca que es absolutamente imposible tener un sentido coherente de una estrategia deliberada. Yo creo que la estrategia deliberada va más bien en sectores inmediatamente inferiores a Donald Trump, particularmente Marco Rubio, y los informes que realiza el Pentágono, que en alguna medida ordenan esta vorágine informativa reflejada y encarnada en el presidente Trump. Claro, da la impresión, porque, a ver, cuando se sube al avión habla más que nunca. Yo creo que es el mejor punto de prensa que existe de Donald Trump para la prensa, porque ves que viaja, les entrega muchas señales a la prensa que no da en las conferencias habituales. Da la impresión que él está actuando como el presidente del mundo. Sí, yo creo que se siente así, Gonzalo. Es decir, si uno ve lo que ocurrió la semana pasada, hay Ujú. una entrevista realmente muy significativa que se le realiza a Stephen Miller. Stephen Miller es asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos. Es el mismo puesto, solamente para que se entienda la magnitud, Ujú. es el mismo puesto que ocupó en su momento Henry Kissinger. O sea, a ese nivel, digamos, de asesoría estamos hablando. Y Miller dice abiertamente de que Estados Unidos se concibe como una gran potencia y se va a comportar como una gran potencia. Ujú. En consecuencia, creo yo que está simplemente ilustrando la manera en que Donald Trump piensa en el mundo,
Creo que todo lo que vimos el año pasado, particularmente con el tema arancelario, que tú probablemente recordarás, Sí. habla un poco de eso, habla de que, bueno, yo soy un gran poder, puedo hacer lo que quiera con el poder que tengo. Eh, el derecho internacional o las normas o la jurisprudencia es una cuestión casi incómoda para Donald Trump. Y me parece de que este año ha empezado con fuerza en esa línea, ¿no? Estados Unidos va a ocupar todo el repertorio de medios de poder que tenga, no le va a importar mucho las consecuencias, va a hacer valer su potencia hegemónica, al menos regional o hemisférica, y el mundo o bien va a perder tiempo en cuestionar y criticar bajo la vía legal lo que hacen los Estados Unidos, o, como creo yo que debiera ser, tomará posiciones pragmáticas, intentará navegar estas aguas turbulentas, tal vez esperando que pase el vendaval, pero quedan 3 años de gobierno, Gonzalo. O sea, es mucho el tiempo todavía, las cosas están recién comenzando, literalmente, para Donald Trump, y creo que se requiere inteligencia, creatividad, versiones desideologizadas de la política para tratar de hacer frente al gobierno de los Estados Unidos, que tiene el comportamiento por todos conocido. Ahora, el tema es que más allá de si hay una evaluación positiva o negativa respecto a la manera de actuar del presidente de Estados Unidos, acá esto se va traduciendo en hechos concretos, y en la cierta obtención de objetivos que no son menores. Bueno, de partida sacó a Nicolás Maduro. Uno. Lo otro, está consiguiendo que se cumplan algunos compromisos de este gobierno tutelado de Delcy Rodríguez. Por ejemplo, la liberación de presos políticos, que tampoco se había logrado, algunos de ellos llevando casi una década prisioneros por pensar distinto. Se estima por las ONG que hay entre 800 y 1000 presos políticos, y de ellos hay dos versiones. Una que reconocen las ONG que se han liberado más o menos unos 40, pero el gobierno acaba de publicar un comunicado en que señala que son entre 116 y 180 liberados ya a estas alturas. Diario El País señala que se ha liberado a 20, pero en el fondo ya hay información de una mayor liberación de presos políticos. Sí, creo que va en línea en ese sentido con la tercera fase de la cual habla Marco Rubio. Simplemente para recordar, los Estados Unidos ha establecido de que para el caso de Venezuela estiman de que debiera desarrollarse en 3 fases. Una primera fase de estabilización, para decir, sacan a Maduro y el régimen se mantiene en pie, pero en un periodo de problemas o de peligro, y por ende hay que evitar esos peligros y estabilizar el régimen. Una segunda fase de apertura, particularmente apertura comercial, donde Donald Trump ya ha instruido de que su interés es que Venezuela compre bienes, productos y servicios norteamericanos. Y una tercera fase, que creo que es una fase de mediano o largo plazo, probablemente no antes de 12 meses, pero una tercera fase de transición, en donde posiblemente cambia la naturaleza del régimen, pasando eventualmente de uno dictatorial a uno democrático. Y en función de esa tercera fase, bueno, hay obviamente que compaginar la naturaleza de un régimen democrático con la existencia, en este caso, de presos políticos que me parece a mí de que van a seguir siendo liberados, pero por goteo, de manera selectiva. Creo que es un problema que afecta a la estabilidad, de que salgan en masa finalmente esos presos políticos que vienen obviamente con una versión respecto del régimen, y que puede obviamente intervenir o socavar la idea de estabilidad. Pero creo que va todo en línea, y va en línea además, Gonzalo, en función de que más allá de que haya un régimen democrático en el futuro de Venezuela, va a ser un régimen democrático pero alineado a los intereses de Estados Unidos. En caso contrario, probablemente el régimen actual va a seguir subsistiendo. En otras palabras, Estados Unidos busca tener garantía de que Venezuela quede alineada a los intereses de Washington bajo el paraguas de un régimen democrático. Y de ahí creo yo que va la idea de liberación de presos políticos que de hecho para algunos partidos en este país hace 3 meses atrás no existían, digamos, en Venezuela, lo que manifiesta también de que las lecturas ideologizadas sobre Estados Unidos también operan en el otro marco de política nacional, si se quiere. Y es ese marco, creo yo, que hay que tratar de evitar
particularmente pensando en el próximo gobierno chileno y en los enormes desafíos que ese gobierno va a tener para intentar equilibrar una relación con China, que es nuestro principal socio comercial, y una relación con los Estados Unidos, que como ha demostrado Donald Trump, no va a tener inhibición alguna en ocupar todas las herramientas de su poder para hacer valer sus intereses estratégicos. La estrategia de Donald Trump, además, es bien efectiva para los objetivos que se trazan, porque, por ejemplo, la intervención en Venezuela tiene el cumplimiento de lo que él ha ido señalando, ¿no? La salida de un dictador, la estabilización de una democracia y paralelamente no esconde el interés por el manejo del petróleo. Pero de manera indirecta está asfixiando ya de manera terminal a Cuba. Le dice, no hay más petróleo, no hay más plata, en un acuerdo de los cubanos con ya Hugo Chávez, donde recibían mucha energía, pero que hoy día ya no van a tener. Entonces, también uno puede deducir que el régimen de Díaz-Canel podría caer de carambola, por decirlo de alguna manera, a raíz de la intervención en Venezuela. O sea, no tendría que meter un soldado en Cuba para que poco a poco la isla tenga una transformación que a lo mejor podría ser histórica también. Sí, yo creo que esa es la estrategia, de hecho, no intervenir directamente, los riesgos igualmente pueden ser significativos en una intervención directa, hay antecedentes históricos para aquello, de hecho, la última intervención directa que tuvo Estados Unidos sobre Cuba con activos norteamericanos terminó en una catástrofe total, ¿no? La operación Bahía Cochino, que termina con el arresto de algo así como 1.200 personas, de los cuales tal vez 100 eran agentes de la CIA. Entonces, claro, hay ese antecedente. Y si es que se le puede cortar el flujo a Cuba y eso llevar al colapso del régimen, creo que ese es el camino que van a tomar. Ahora, hay que ver cómo va a responder el régimen de Díaz-Canel. Hay maneras en que uno puede salvaguardar todavía cierto grado de estabilidad política a partir de métodos no legales, finalmente, de adquisición de commodity. Eso ocurrió en Venezuela, por ejemplo, barcos que cambiaban de nombre, que cambiaban de bandera, que hacían trasvasije de los bienes en alta mar y por lo tanto lejos de los puertos. Uno puede imaginar algo de ese tipo en Cuba, pero me parece de que aún con operaciones de alta sofisticación va a ser inviable para la supervivencia a mediano plazo. Ahora, una cosa que hay que tener muy claro, Gonzalo, creo yo, es que una cosa es lo que dice Donald Trump y otra cosa es lo que finalmente termina haciendo. Hay muchos casos donde su estrategia parece ser clara, pero a la semana o a las 2 semanas o al mes cambia bruscamente de orientación. Entonces, creo yo que concuerdo contigo en términos de que hoy por hoy la orientación va a ser de tratar de cortar el flujo de petróleo a Cuba, que eso lleve al colapso económico y eventualmente al colapso político, pero nada asegura de que eso pueda mantenerse en el tiempo por 2 semanas, 3 semanas, un mes. Es decir, Donald Trump también es bastante ansioso de que sus objetivos se cumplan rápidamente. Entonces, si es que observa de que la situación en Cuba no avanza con la velocidad que él espera, es perfectamente posible imaginar de que cambie de estrategia y se proponga una estrategia más agresiva sobre la isla. Sí, es cierto. Y me quiero pasar al otro tema, a Irán. China ha dicho que se opone tajantemente a que continúen las intervenciones de Estados Unidos en otros países. Mira, se está estimando miles de muertos ya por la represión en Irán. Un régimen de el ayatolá Jamenei que está utilizando métodos incluso bien sofisticados tecnológicamente para generar apagones totales, para cortar absolutamente la posibilidad de la conexión a Internet, incluso satelital dentro del territorio para que no se vea lo que está haciendo en materia represiva. Pero esto está escalando de manera muy veloz, de manera muy preocupante. Y te quiero preguntar, ¿cuán importante es Irán? No solamente por su potencial nuclear, sino que para China. ¿Qué representa Irán? Porque ahí podría estar tratando de cortar un circuito. El ayatolá le echa la culpa a Estados Unidos de todo esto. Sí, Irán es significativo, es uno de los socios energéticos más importantes de China. Es también un elemento estratégico en una zona de Medio Oriente que para China es relevante debido a su apetito de crecimiento económico y la necesidad de contar con ese tipo de recursos. Irán controla además un lugar, una zona de enorme relevancia geopolítica que es el estrecho de Hormuz. Por ese estrecho que controla Irán,
transita tal vez el 30% del total de petróleo del mundo, porque no solamente pasa por el estrecho petróleo iraní, sino que también petróleo de Qatar y de los Emiratos y de Kuwait, en fin. Y por ende entonces la relevancia de Irán no es solamente con relación a China, sino con la estabilidad energética a nivel mundial. Ahora, hasta ahora, Irán ha experimentado multiplicidad de crisis y en ninguna de esas se ha cerrado el estrecho. Tú recordarás este ataque norteamericano e israelí a las instalaciones nucleares de Irán el año pasado, que implicó una crisis absolutamente gigantesca, pero que en último término logró ser controlada. Pero el problema es esta iteración, el hecho de que estamos de crisis en crisis y se está generando una suerte de ambiente donde en cualquier momento las cosas se pueden salir de control. Yendo a la primera parte, si se quiere, de la pregunta, mi impresión es que Estados Unidos no va a intervenir directamente sobre Irán, en parte porque también la misma estrategia que está pensando sobre Cuba se puede aplicar sobre Irán, vale decir, observar cómo se desarrollan los acontecimientos y eventualmente si ese movimiento social lleva a la fractura del régimen, es mejor desde el punto de vista de los Estados Unidos, pero el régimen, como tú bien lo dices, tiene también un repertorio muy amplio para enfrentar ese tipo de protestas sociales. Cuestión que ya ocurrió en su momento, quizás tú lo recuerdas, Gonzalo, para allá por el año 2009-2010, también Irán reflejó protestas de enorme envergadura, el llamado Movimiento Verde, que fue apaciguado mediante el uso intensivo de represión gubernamental. Y una estrategia similar está siguiendo hoy día. Y eso creo yo que tiene cierto grado de sentido, independientemente de que sea espantoso, obsceno, animalesco, digamos, que viole todo parámetro finalmente de legalidad. Independientemente de eso, tiene sentido porque ha sido la manera en que el régimen ha sobrevivido. Y mientras las Fuerzas Armadas iraníes no observen cierta fragmentación interna que lleve a apoyar al movimiento social, entonces creo yo que hay que esperar de que el régimen del ayatolá se mantenga en pie. Pero de todo lo que hemos estado conversando en estos minutos, queda bastante claro de que 2026 se presenta como un año atípico, un año con muchas crisis simultáneas, pero donde más importantemente aún esas crisis tienen el involucramiento directo e indirecto de las grandes potencias, China y los Estados Unidos. Por ende, es un año muy relevante para la estabilidad mundial y sobre todo también para las garantías de desarrollo interno que tiene Chile. Sí, Guido, en ese conflicto en Irán del 2009-2010 que tú mencionabas, también murieron muchas personas por la represión, porque ya se están contabilizando miles, no se sabe evidentemente el número totalmente exacto, porque ha variado, pero más de 500 sí o sí, ahora se habla ya de más de 1000. ¿Es comparable? ¿Fue más o menos así? Mira, de lo que recuerdo, Gonzalo, efectivamente murieron centenas de personas. Yo tengo la idea, pero tendría que revisar los números exactos, que es menos de 1000, pero igualmente murieron centenas. Tal vez, si la Claro. memoria no me falla, entre 400 y 600, pero acá estoy especulando, tendría que revisar exactamente el Ya. número. Pero estaríamos Pero lo hablando, cierto es lo que que está ocurriendo hoy, de una de las revueltas más importantes del último tiempo internamente en Irán. Y además vemos una decisión total de la gente de enfrentar un régimen muy duro, primero por reclamos y reivindicaciones a nivel de la calidad de vida, de un proceso inflacionario y de alzas de precios que ya no soportan, pero también está detrás todo lo que ellos quieren, muchos de ellos, de apertura cultural y de asfixia de un régimen que impone sus términos en materias morales, ¿no? Culturales, que son requete complicados. Entonces, tal vez tenemos que ver esto con atención y preocupación, ¿no? sí, no cabe ninguna duda. Siempre existe la posibilidad, al menos eso es lo que manifiesta la literatura comparada, de que procesos de protesta social tengan digamos, un doble sentido. Si es que la represión es suficientemente alta, a veces la protesta puede amenguar, pero si la represión es alta, puede ocurrir a veces el caso contrario, de que impulse aún más contaminación entre los protestantes y que lleve que un movimiento que eventualmente se encuentra contenido se transforme en un movimiento de masa absolutamente multitudinario
que ponga tal presión política que obligue como mínimo a hacer reforma y eventualmente a hacer colapsar el gobierno. Solamente para poner un marco de comparación, la última revolución que sostuvo Irán fue hace casi 50 años atrás, en 1979, la famosa revolución musulmana que deriva con que hace colapsar una dictadura, la dictadura del Shah, pero que impone en su lugar una nueva dictadura, la dictadura del Ayatollah. Y estamos ya casi 50 años de plazo de ese régimen. El año 29, 2029, se van a cumplir 50 años de mantención de ese régimen, que hasta el momento, de nuevo, ha sobrevivido crisis similares, quizás no de la envergadura actual, pero similares, y donde ha mantenido una óptica más o menos estándar de cómo responder, con mucha represión, con el control de los medios de comunicación, con la inhibición de comunicación entre protestantes, con promesas eventualmente reformas, etcétera. Pero yo creo que la clave, o al menos donde yo estoy mirando hoy día, es la manera en que se comportan las Fuerzas Armadas. Porque en general los términos de regímenes por la fuerza exigen de que el monopolio comience a ser discutible. Por ejemplo, si uno va a Siria, eso es lo que ocurrió para que Siria primero pasara una guerra civil y luego se transformase en una suerte de régimen un tanto híbrido, que es el que tiene hoy día. Las Fuerzas Armadas se fragmentaron y alguna porción de ella pasó al lado de los protestantes. Hoy día, hasta ahora, no hemos visto eso en Irán. Lo que hemos visto es masas de personas protestando, siendo reprimidas, pero donde las Fuerzas Armadas siguen teniendo total y completa lealtad sobre el régimen. Entonces, mientras esa fragmentación no ocurra, yo supondría de que la manera en que va a operar esta situación es análoga a la del caso del pasado. Va a tener una suerte de pic de movimiento en volumen de personas, pero lentamente eso va a terminar siendo degradado por el uso represivo de las fuerzas del Estado por parte de Irán y eventualmente algunos cambios domésticos a nivel de política interna. Pero de nuevo, tú lo que dices es muy importante porque todo puede pasar. Estos escenarios son muy volátiles, las cosas pueden salir mal, pueden ensalzarse finalmente el movimiento social, eso puede llevar a que las Fuerzas Armadas tengan cierto tipo de fisura de orden interna y eso lleva a la desestabilización del régimen. Pero creo que para ese paso todavía falta mucho, Gonzalo, a mi modo de ver. Sí, bueno, ojalá que esto no siga escalando. El trasfondo de todo este escenario inestable del mundo finalmente es el enfrentamiento de las potencias más grandes del planeta hoy día, que es Estados Unidos y China. Y bueno, la situación está cada vez más tensa. El conflicto no es abierto entre partes, pero el año pasado ya la asfixia comenzó por parte de Estados Unidos, China y el resto del mundo con la situación arancelaria, la guerra comercial. Y ahora Groenlandia, por parte de Estados Unidos, que quiere hacerse, ¿no?, de este lugar estratégico. China ha manifestado estar en completo desacuerdo y reivindica su derecho al Ártico. ¿Qué crees tú que para China es una materia intocable? Porque las reacciones por ahora son bastante discretas de China, afortunadamente. Pero ¿dónde Estados Unidos puede, comillas, pisarle un callo importante a Xi Jinping? Yo creo que son tres los factores ahí a los cuales creo que China no retrocedería y pondría, digamos, a su disposición otro tipo de métodos para enfrentarlo. El primero es la circunstancia, digamos, de soberanía en el mar del sur de China, donde China ha llevado toda una serie de acciones de facto, particularmente en la creación de islotes artificiales que tienen relevancia estratégica, son islotes que se ocupan para fines de carácter militar. Y cuestionar, creo yo, esos hechos significaría probablemente una crisis de mayor intensidad. Lo segundo, inevitablemente, es Taiwán. China tiene anclada incluso en su propia constitución el hecho que Taiwán va a ser reintegrado inevitablemente al continente, digamos, a China continental. Probablemente estamos lejos todavía de eso, pero ese escenario se va a ir acercando a medida de que se acercan también los 100 años de celebración de la Revolución China, que se cumple en el año 2049. A medida creo que nos vamos a ir acercando a esa fecha, la opción de que China comience a ser más proactiva en sus intentos de anexión de Taiwán van a ser más insignificativas. Y claramente para China
solamente para ocupar una expresión que parece que está siendo ocupada reiteradamente hoy día, eso sería una línea roja que Estados Unidos no cruzaría si es que no teme un enfrentamiento directo con China. Y tal vez lo tercero, ahí es más complicado el asunto, pero tiene que ver con el hecho que para China es muy importante la garantía de la adquisición de toda una serie de insumos críticos para su desarrollo económico. Por insumos críticos me refiero no solamente a petróleo, sino que también a minerales críticos, tierras raras, gas y otro tipo de insumos que permiten finalmente que la maquinaria económica china siga en pie. Si hay interrupciones serias respecto de ese flujo, probablemente se encontraría en ciernes una crisis con China, esa interrupción todavía no se da porque incluso si uno asume de que la totalidad de la producción venezolana pasa a ser controlada por los Estados Unidos, igualmente para China tiene alternativas dentro del mercado para satisfacer esa demanda, pero en caso contrario el asunto se tornaría más problemático. Sí, Guido Larson, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Están pasando muchas cosas en el mundo, tú lo decías, este 2026 va a seguir probablemente marcando pauta porque está todo muy inestable, muchos conflictos simultáneamente activos, bueno, todo también marcado por las características, ¿no? Y el plan que se ha trazado Donald Trump en la ejecución de su gobierno. Muchas gracias, Guido, que tengas muy buen día. Igualmente para ti, Gonzalo, buen día y buena Chao. semana también. Igual. 9 de la mañana con